La verdad retumba en rumba que encuentra su ventana. La verdad retumba en rumba que encuentra su ventana. Aquí es donde la luz alumbra el rumbo de la mañana. Aquí es donde la luz alumbra el rumbo de la mañana. Para que Buenos días, compañeros, compañera. Señores, yo no quiero sonar despectivo, pero yo voy a preguntar que cómo está el gallinero. No diciendo que este programa es un gallinero, porque este es un programa integrado por muchos profesionales, pero quería utilizar una expresión popular que vi de una entrevista que vamos a analizar más adelante. Pero buenos días, José y Rafael. Muy buenos días a todos. Ahora la culpa no es del gallo, sino del gallinero. Kikiriki. Bueno, Buenos días a todos. De verdad que hoy tenemos un programa interesantísimo y nada, un placer de nuevo de estar en este segundo programa de Rumbo de la Mañana. Y a la gente que se quede ahí, que hoy vienen cosas muy interesantes. Bueno, este es el segundo episodio de El Rumbo de la Mañana. Ayer fue un día interesante, lleno de satisfacciones, y hoy venimos con las pilas puestas. Me parece que usted estaba con su niña viendo La Granja de Zenón antes de venir, ¿verdad? bueno, yo estaba leyendo otra cosa. Quizás estaba leyendo Granja de Animales. Rebelión en la granja. Rebelión en la granja. Rebelión en la granja. Claro. George pero ya es el Orwell. título del próximo Mira, capítulo. interesante. Bueno, yo creo que estos muchachos como que dicen en mi pueblo bebieron caldo de chivo, que vinieron como descalentados. Nada, señores, para nosotros es un placer estar aquí con ustedes como cada día y como les dije ayer en nuestro primer capítulo, esperamos refrescarles sus mañanas mientras conducen, van a su trabajo, que oigan el nombre y por eso pagan, trabajo. En la noche de ayer, el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, le concedió una entrevista al periodista Roberto Cavada. Y en esa entrevista, entre muchos otros temas que se trataron, el ex candidato al que me refiero comentó que algunos que están opinando no deberían hacerlo porque ni siquiera trabajaron. Inclusive en alusión directa a Francisco Javier García, que recordemos era su jefe de campaña, luego renuncia mediante una carta que fue noticia nacional y dio mucho de qué hablar en aquel momento. Abel Martínez dijo que antes de exigir acciones debió primero presentar qué había hecho el propio Javier García. Y encima de eso, hablando sobre el problema del 2020, dijo lo siguiente, el problema de la derrota del PLD en el 2020, dijo lo siguiente, cito, el problema del 20 como en el 24 no fue el gallo, el problema fue el gallinero. Un gallinero que estaba siendo asediado por otros gallos de otras galleras. Gallinas y gallos dentro del gallinero que debieron cantar como gallos y defender al gallinero y no. Lo que hicieron fue cantar como gallina clueca. Fin Como de gallina la culeca. Culeca. Bueno, ¿Cómo? hubo una Ven mala acá. redacción. Ayúdennos ahí, ¿cómo que cantan la gallina culeca? Ven acá, y esos no sé. términos rurales, Creo que qué no es raro que cibaeño, Abel Martínez santiaguero. los trae al panorama urbano, ¿verdad? Además, parece como que está describiendo una fábula, ¿eh? Lo que no dice que parece que hubo alguien que abrió la puerta del gallinero y dejó entrar al lobo. No como que está hablando de un partido político. O sea, él está hablando de una granja, la granja del tío Abel. A eso que él se refiere. Escuchen Yo creo que una esto, figura esta que- partecita, Ahorita- escuchen esta ahorita partecita. tengo Los una que más opinión. hablan y los que más critican son los que menos hicieron o los que no hicieron nada. Yo creo ¿Puedo que... opinar algo antes Claro que de- sí, claro que sí. ¿Cómo es posible que una persona que encuentre un partido en un 30 y lo lleva a un 9 A un diga 10, que otros un no 10. pueden opinar? Un día. Díganme eso, a un 10, a un 10. Digan que otros no pueden opinar. Señor, el que no puede opinar es usted. Usted encontró ese partido en un 30 y lo dejó en un 9, aún trabajando. Yo creo que hay que, un poco sacando el tema de la perspectiva personal y de estas declaraciones, hay que verlo en clave dialéctica. Esto acentúa un proceso de fragmentación y de división lamentable dentro de una de las organizaciones principales del sistema. Entonces, parecería que la confrontación allí está llegando a niveles tales
que va a ser imposible una reconciliación, porque después que tú te expresas a un sentido figurado de tus compañeros de esa manera, parecería que es muy difícil. Luego, digo, en política se ve de todo, ¿verdad? Sí. Pero parecería que sería muy difícil sentarte nuevamente a la mesa a trazar estrategias y a definir unidades de propósito. Entonces, en mi caso particular, lo que me provoca es una sensación lamentable, que la sangre esté llegando al río, en ese caso en particular. Parecería que las diferencias entre Abel Martínez y Francisco Javier son irreconciliables. No sé si es una apreciación muy particular de mi parte, no sé si es muy precipitada, pero eso es lo que parecería. Yo creo que Abel lo que está siendo coherente con su conducta desde que lo escogieron como candidato del PLD, siempre actuó de manera arbitraria y aislada. Claro. Y desde que lo escogieron como precandidato en esa consulta, se produjeron varios desprendimientos de personas que pertenecían a su misma demarcación territorial y gente que expresaba las diferencias que tenía con Abel Martínez por su incapacidad de poder articular un proyecto común y pensar en un colectivo. De hecho, eso se evidenció incluso en las elecciones cuando Abel Martínez se reúne de manera unilateral y arbitraria con el presidente Abinader sin la consulta Exacto. del Comité Político del Partido de la Liberación Exacto. Dominicana. Porque si usted es candidato de una organización, usted tiene que tratar de buscar una armonía dentro de esa organización, porque usted representa esa organización. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Que tiene sus maletas preparadas y está evidentemente transitando el camino para la construcción de otro Ensanchando proyecto el político. camino. Abel se va del PLD. Abel está buscando comprar un partido político para articular su proyecto personal de Abel Martínez para hacerle el juego a otros intereses que no son los intereses de su partido. Porque una persona que se expresa de esa manera, lógicamente, que lo que está reflejando son los intereses de otros partidos y de otros proyectos políticos, porque usted no tiene la capacidad de hacer una autocrítica. Eso es una rabieta de un niño malcriado, porque usted tiene que ver, es verdad que pueden haber debilidades en un colectivo, en un partido, hay vicios de nuestra cultura que nosotros tenemos que superar y pueden haberse dado situaciones. Ahora, la responsabilidad suya es hacer una autocrítica, hacer un diagnóstico y si su partido pasó por un proceso de reestructuración, plantearla ahí adentro. Ahora, si tú sales a decirle gallinero al partido que te escogió a ti como candidato presidencial, entonces imagínense lo que está pasando por esa cabeza. Eso es lo que demuestra que el PLD ha cometido dos grandes errores. Y con esto termino, escúchame que me extienda. El PLD ha cometido dos grandes errores. Y eso lo evidencian los resultados de las elecciones. Y lo digo a la luz de hoy, porque hoy uno puede ver más fría las cosas. Escogió los dos últimos candidatos presidenciales que ha escogido, han estado muy distanciados de lo que ha sido su perfil histórico. De tú tener un expresidente Leonel Fernández, político más acabado de los últimos años en nuestro país, un gran intelectual, escoger a Danilo Medina, que dominaba al dedillo los problemas nacionales. Entonces, a partir de ahí escogió dos candidatos que no han representado la identidad de esa organización. Y por eso se ha producido, en parte, es uno de los factores desde mi punto de vista que se han producido esos desplomes electorales. Bueno, en el caso mío voy a ser bastante escueto porque yo me doy por aludido. Yo soy parte del gallinero. Exacto, el gallo. Si el Ahora, ¿y cómo le dicen los gallos si grandes? el gallinero es el comité Marilón, político que Manilo. puede No, estar, imposible. que no, puede es un estar, gallo de Gallo calidad. grande, Es son puede un estar gallo el de compañero Abel Martínez refiriéndose al comité político. Evidentemente hay una alusión a Francisco Javier, que fue su jefe de campaña hasta que renunció con bastante tiempo, mucho antes del proceso electoral, y lo hizo por unas razones que evidenció en una carta. Y además bastaba con nombrar a otra gente. Es decir, realmente hay que decir que gran parte del éxito que Francisco Javier ha acumulado como jefe de campaña, que ha sido un triunfador, es porque ha llevado buenos candidatos. Entonces tú no puedes aducir de que pierdes una candidatura
porque el jefe de campaña te renunció. Es decir, a mí me parece que ese fue el elemento que pesó en lo que hay que reconocer fue una debacle electoral para el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en la candidatura presidencial. La candidatura, en el proceso municipal, el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo un 23% y a nivel congresual obtuvo un 18%, así casi duplicó la candidatura presidencial. Entonces, no me parece justo que ante una situación evidentemente negativa en un proceso electoral donde no se logró el objetivo, pues entonces se culpe a los demás. En vez de hacer una introspección, una reflexión, un análisis y atribuirse parte de la responsabilidad, porque si no la tiene toda, como lógicamente no la tiene toda, hay otros factores, incluso al margen factores ajenos que Abel no controlaba, pero algo tú hiciste mal, que no pudiste alinear, ¿verdad? Que no conectó. El gallinero, ¿no? A favor de tu candidatura y sobre todo que las candidaturas se ganan afuera. Exacto. Es decir, no es adentro del partido. El partido es muy importante porque es una herramienta electoral, es el que mueve los votos, están las estructuras en las provincias, en los pueblos, pero es hacia la sociedad que las candidaturas deben llegar, deben proyectarse, deben impactar, deben ser asimiladas, asumidas. No basta con una aspiración, es que la gente te aspire. Y eso lamentablemente no se logró, no era la coyuntura de Abel, puede haber otra en el futuro. Entonces, dije que no iba a hablar mucho, hablé muchísimo, pero no creo que sea justo. Además, un partido que tiene una tradición, muchos la han roto, no hay duda, pero que tiene una tradición de discutir sus temas internamente. Él es que es miembro prominente, porque es un ex candidato presidencial, incluso no se sometió a un proceso de elección en el comité político, que lo hubiera ganado obviamente, pero porque tiene suficiente fuerza interna para eso, pero fue ratificado estatutariamente como ex candidato presidencial a la membresía del comité político. Yo pienso que debió tratar este tema en el comité político, que dicho sea de paso, en el tiempo que yo estuve en ese organismo, Abel hablaba muy poco. Es decir, no se ve en esta reacción que se dio en esta entrevista, lo que muchos sospechamos, que Abel no cree en los organismos internos, es decir, no discute sus ideas, cómo se siente, sus planteamientos en el organismo al que él pertenece y que debe discutir, tratar el tema, llevar las quejas, que es el comité político, donde además está el presidente del partido, el secretario general, que son las máximas autoridades del PLD. Yo no recuerdo haber escuchado en más de una ocasión el metal de su voz en mi tiempo en el comité político del PLD. Y te puedo decir que creo, suelo no opinar sobre cosas de otro partido cuando estoy en mi rol político, pero aquí yo estoy en un rol de comunicador. Y debo decir lo siguiente. Creo que la lección importante aquí es cuidar la causa colectiva. Cuando hay una causa colectiva que genera una identidad común, no se dan desprendimientos. O digamos, son desprendimientos propios del oportunismo político que siempre estarán presentes en el escenario nacional y en el de cualquier país. Ahora, creo también que un dirigente político tiene que aprender a analizar los contextos históricos. En el año 2020 era muy difícil lograr un éxito electoral con un desprendimiento significativo de un liderazgo que trascendía la marca partidaria, como el del doctor Leonel Fernández, con la posibilidad de ir a elecciones en ese momento. O sea, el bochismo evidentemente salió del poder por un desprendimiento innecesario en su momento. Entonces, en el 2024 ya las condiciones eran otras. No voy a entrar en más consideraciones, pero a mí me luce que quien hace las declaraciones debería entender mejor los procesos históricos para que comprenda mejor los resultados. Y hasta por un tema de elegancia, diría yo, debió empezar con una introspección antes de echarle la responsabilidad al partido. Ayer recordábamos a Robert Mitchell, ¿no? Con la ley de hierro. Quien dice organización, dice oligarquía. Los procesos y las instituciones son llevadas por sus élites. Así ha sido siempre y así seguirá siendo.
Y lo que el PLD está mostrando es que no ha aprendido de los errores que los llevaron a la división en el 20 y a la salida del poder, porque veo que mantienen el mismo camino. Mientras vemos a un Abel Martínez acusando a la élite de su partido, porque el gallinero él no está hablando de la base, él está hablando de la élite de su partido. Vemos a la élite de su partido acusando a Abel Martínez. Ninguno ha hecho un ejercicio de introspección. Ninguno ha entendido la lección. Mientras el presidente del partido, Danilo Medina, dice que si el candidato hubiese sido Gonzalo Castillo, otra hubiese sido la historia, lo dijo en El Sol de la Mañana, en directa alusión a Abel Martínez. Entonces Abel Martínez lo que dice es que los culpables son el gallinero dirigido por Danilo Medina. Entonces, lo que yo veo acá es que el PLD no ha entendido la lección que le dio el pueblo en las elecciones del 20 y en las elecciones del 2024. Hay un exceso de democracia interna Y si en el no PLD. aprenden que se divorciaron de aquel espíritu de cuerpo que estuvo analizando José del Castillo, que sí, en un momento caracterizó al comité político del PLD, en un momento, entender que los intereses colectivos estaban por encima de las ambiciones individuales. Si no retornan a eso, no se sorprendan de que en el 28 la tragedia sea mayor. Porque estamos ahora mismo, yo tomé como ejemplo a Abel Martínez culpando al gallinero de Danilo y a Danilo culpando a Abel, pero ahí hay otros proyectos ahí adentro que andan por su lado. No es solo Abel que pudiera estar respondiendo a ambiciones que no corresponden con los intereses del partido. Es que hay otros dirigentes del PLD que están respondiendo a sus intenciones y que andan divorciados de los intereses colectivos. Entonces, esa es la principal lección que yo veo. El PLD no ha entendido los errores que le llevaron a salir del poder y que de seguir como van, como decían hace unos años, afuera están y fuera se quedarán. A propósito de eso, en un momento tuve cercanía con el PLD porque trabajé con un proyecto hermoso. Y yo vi que ese partido era un partido de lineamientos, de disciplina. Si el PLD nos retorna a la disciplina y a los lineamientos y respetar los méritos, como bien dice Ernesto, van a seguir en la hecatombe, la debacle. No van a salir de ahí si no retornan a lo que fue el PLD en un momento determinado. Pero había una base, esa disciplina mira, no era porque sí. Yo quiero brevemente. De hecho yo admiraba eso. Mira, brevemente. Y eso fue parte de lo que yo planteé en el día de ayer cuando hablé de las aspiraciones de la vicepresidenta Raquel Peña y de que diríamos que dentro de la militancia del Partido Revolucionario Moderno, ella no tiene una identidad muy marcada. ¿Por qué? Porque su figura sale al estrellato en el año 2020. Quizás tuvo su militancia, pero yo la desconocía. Ahora, yo hice ese planteamiento haciendo precisamente alusión al proceso de transición que vivió el Partido de la Liberación Dominicana luego de la culminación del segundo mandato del presidente Danilo Medina, que se dio un proceso ahí un poco turbulento. Pero parte del error fundamental que se puede ver a la luz de hoy, porque a veces los acontecimientos en el momento son muy calientes para uno poder verlo con objetividad, pero viéndolo a la luz de hoy, una de las grandes debilidades fue buscar un perfil presidencial de una persona que no tenía en ese momento que no tenía una identidad partidaria muy fuerte. Por ejemplo, un doctor Reinaldo Pared Pérez hubiese sido otra cosa. Pero tú estás hablando como, dilo claro, ¿qué es lo que tú estás diciendo? No, Gonzalo Castillo. Okay. Que Gonzalo Castillo en ese momento, por ejemplo, Gonzalo Castillo era el ministro más popular que tenía el gobierno. Y te puedo decir que era el ministro más eficiente. Hizo una gestión en el Ministerio de Obras Públicas inigualable. Hoy todavía se extrañan las comisiones de asistencia vial en las carreteras. Fíjate que cuando Héctor lo dijo ayer, yo me alegré, porque Gonzalo hizo una gestión impecable. El insuperable. O sea, realmente esa gestión lo posicionó entre los primeros. Y el fideicomiso RD Vial es fruto de la gestión y de Gonzalo en el Ministerio de Obras Públicas. Su calidad de gerencial es irrefutable. Y eso le dio una popularidad importante. Ahora, ya para representar al PLD como organización, Gonzalo no tenía esa tradición que tenían los fundadores del PLD.
como Leonel Fernández, como Reinaldo Párez Pérez, como el mismo Carlos Amarante Baré, que hoy anda también por otro lado. El mismo como Francisco Javier García. Mira, Francisco Javier García, por ejemplo, para este proceso del PLD, es uno de las identidades más sólidas que tiene el PLD, que puede presentar. Donde sea que llega Francisco Javier, los PLDistas se identifican con él. Pero con Gonzalo Ahora, yo te no pregunto. le aceptaban esa legitimidad. Porque y no hay- recuerdo lo del timbre de la voz, de tu voz. Eso también, yo escuché algo similar que dijo el expresidente Fernández de Gonzalo Castillo del comité político. Es precisamente lo que te estoy diciendo. Ojo, yo no le estoy restando su valor gerencial, ni restando su gestión, sino que como político no tenía esa Ahora, yo te pregunto, identidad partidaria. si no se hubiese generado la división que se produjo en octubre del año 2019 y Gonzalo hubiese sido el candidato. Lo que pasa es que hay Entonces que... no podemos tampoco cargarle todo el dado en este caso a la figura de Gonzalo. No. Que tuvo un desempeño, déjame decir. Gonzalo fue una víctima de las circunstancias. pero- Gonzalo sacó José, un 38%. Gonzalo fue una víctima. El asunto va un poquito más atrás. Logró un proceso de colocación de su imagen a nivel... porque aquí la gente está equivocada. La gente cree que porque es funcionario o ha sido funcionario, ya te conocen. Y no es así. Sí, mucha Pero, gente pero piensa- es algo... porque Pero es algo que va un poco... Y perdón. Es algo que va más allá de ahí. Entonces yo no creo Sí. que en el caso particular de Gonzalo, para redondear la idea y después, me parece que lo afectó evidentemente fue la división al margen de otros temas Es que hay que ir más atrás, que José. tuvieron, Es por que- ejemplo, la suspensión de las Es elecciones. que no, más atrás. Vete un chin más atrás. Pero- es que Gonzalo no es Gonzalo. Gonzalo de manera orgánica nunca hubiese sido candidato presidencial del PLD. Claro. Fue El impuesto tema va un chin más prácticamente. atrás. El tema es que no podía ser Leonel. No sé si se entiende. El que sabe de política me entiende. Bueno, Claro. pero O sea, Que no había una querían, decisión. que ¿Qué no pasó? querían. si no, se que hubiese no hecho podían. con Reinaldo, Pero tú lo me que estás se dando la hizo razón, con porque yo te estoy diciendo Gonzalo. que es la división lo que Sí, afectó sí, la pero es Exacto. que no Señores. pongamos primero a Gonzalo y después la división. Es al revés. La división ya estaba marcada. Señores. Gonzalo fue el signo que la catapultó. El signo de la degradación política y hasta intelectual del Digamos, Partido de la ruptura, Liberación porque Dominicana. como tú bien Se dices, había perdió una división. el espíritu de cuerpo. Se perdió el proyecto ¿Ustedes colectivo. creen que Leonel Fernández quería que Danilo Medina fuera el candidato en el 2012? Miren, No quería. Leonel no quería. Dentro de sus pero- mejores deseos no estaba eso. Pero se impuso la circunstancia, se impuso el comité Al contrario, político. todos sabemos las razones porque al final Se impuso- Leonel decide apoyar Claro. la candidatura presidencial. Y hay de muchas, Danilo. Y Y hay salió a muchas. hacer campaña por Danilo. Pero te digo que se impuso al final la inteligencia política del presidente de la República. Por supuesto. Por la razón que sea. Si Señor. el presidente hubiese cogido otro camino, Danilo no era presidente en el 12 Claro. y cambiaba la historia de la República. En el 20 no pasó igual. No se impuso la inteligencia política. Se impusieron otras pasiones, diría yo. Señores. Esto es una percepción muy Para tú muy tener- particular. ya que es tan difícil entrar, De que las a mí se me hace... pasiones Óigame. Es un temita divertido. Sí, pero- Interesante. Maravilloso. Y mira que Pero en ayer República, nos portamos muy bien. en República Dominicana no hay un solo proyecto presidencial que haya cuajado que no tenga por lo menos 10 años de presencia en el panorama político nacional. Luis Abinader, antes de ser presidente, duró 10 años haciendo campaña para la presidencia. Leonel Fernández tenía una participación consistente en el debate nacional, por lo menos 10 años antes de ser candidato presidencial, y en su primera presidencia incluso se benefició de una coyuntura histórica. Hipólito Mejía tenía más de 10 años con un proyecto presidencial. Danilo de Medina tenía más de 10 años con un proyecto presidencial. Porque los proyectos, cuando usted lo analiza, en este país se construyen desde fuera del poder o son campañas reeleccionistas. Aquí no ha llegado un solo ministro a ser presidente de la República. De hecho, los compañeros de partido que han llegado a la presidencia de la República son las antítesis políticas dentro de las organizaciones del que estaba antes. Caso Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, que compitieron en el 78, se arreglaron. Uno se quedó como presidente del PRD y senador del Distrito Nacional, que fue Salvador Jorge Blanco, y el otro asumió la presidencia. En el 82, entonces, gana Jorge Blanco a contrapelo del guzmanismo, y lo mismo ocurre en el PLD. Danilo y Leonel compiten en el 2007, una diferencia, vamos a decir, la competencia más intensa a lo interno de esa organización, y en el 2012 llega Danilo a la presidencia como antítesis política de Leonel, con todo el apoyo de Leonel. Entonces, los proyectos que no tienen esa organicidad en el país pero ahí vamos. colapsan.
Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. Estoy de 100%. Y a acuerdo. eso que yo me refiero con la identidad partidaria. Estoy de acuerdo Eso dice la contigo, historia. Rafa. Eso dice la historia. Yo no hay juicio de valor aquí. Estoy Eso de dice la acuerdo historia. con política Rafa está porque cambiando son, mucho ya, son sí. datos y hay que darlos. Ahora bien, el invitado que nosotros tenemos el día de hoy hizo un comentario que va por ahí en una entrevista. Él dijo, los candidatos no se fabrican en un microondas. Tú no puedes ser un candidato presidencial solo porque tú tengas unos cuantos amigos comunicadores y unos cuantos años en un cargo, en un O ministerio. te hayas soñado con ser presidente. eso O no es sea, o que suficiente. te lo hayas soñado. Eso dijo Guido en una entrevista y es cierto y Bueno, va de la vamos a ver. mano con lo que comentaba Vamos a Rafa ver Paz. qué dice, vamos a ver qué dice aquí. Pero bueno, ahí está la historia, ahí está la lección. Yo creo que son muy interesantes los puntos de vista. Me gustaría escuchar también a la gente. No sé si tenemos la posibilidad de coger algunas llamadas para ver si la gente se puede comunicar con nosotros y darnos su opinión sobre los temas que nosotros estamos abordando en el día de hoy. Yo creo que este tema de la sucesión presidencial es el debate que tiene que ver. El Partido Revolucionario Moderno tiene la mejor experiencia en el PLD en este proceso. No, En pero otro además orden. tú te estás olvidando de la historia del PRM. El Pero que- PRM Sí, es que ellos pero- celebraron, ellos una cele- división del PRD. O sea, Antes de ellos que tienen se una vaya, me maestría gustaría en eso. agregar esto. En otro ellos orden, cumplen 10 años nada más. ahorita Dijeron, tú ¿no? decías que la vicepresidenta no era conocida hasta el 2020. Tienes razón, al menos no en la política. Sí en el Todavía sí hoy a en día no es nivel, conocida. Sí a nivel empresarial. Bueno, si todavía O hoy en sea, día a no es nivel cono- de conocimiento público. a nivel para de una candidatura conocimiento presidencial, general, por ejemplo, exacto. general. Ahora bien, si bien es cierto que no la conocíamos, porque yo me incluyo, también lo poco que se pueda conocer ha sido por el trabajo que ha hecho. De ahí viene, señores, ministros, no es en cada entrevista que usted va a decir el nombre del presidente 20 veces, no. A usted lo que lo da a conocer es hacer un buen trabajo. Eso es lo que da a conocer un ministro. Dale, Isidro. La verdad retumba y rumba